Pero el cuerpo no se va para arriba. Es el alma y el espíritu. Pero el cuerpo es el caparacho de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero hay que cuidarlo. Hay un libro que, mi amorcito, que dieron en la convención. Empieza, un líder dice: tengo diabetes. Y empezó a reprender, a echar fuera a los demonios. No, hermano, eso no hay que reprender ni echar fuera a los demonios. Eso hay que cuidar la cuchara. Así de fácil. Hay que cuidar la cuchara, hay que correr, hay que hacer ejercicio. Es la única manera de combatir. Es como que usted me diga que ya encontró la solución al hambre. Ya no, ya yo no sufro de hambre. No, mentira, eso no se puede solucionar. Toda la vida nos vamos a morir con hambre. Porque el cuerpo necesita restituir sus células, todo lo que va perdiendo, y eso es la única manera que eso lo recupera. Tenemos que entrar a cuidar el templo. ¿Qué es el templo? Este cuerpo. Hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo limpio. Por favor. Me están mirando serio las hermanas. Caballero, hay que cuidar este templo. Hay que estar bañadito, cambiadito, oliendo perfumito. No está Byron, pero está Byron sí. ¿Qué es eso? Porque este es el templo del Espíritu Santo. Yo porque, mire hermano, no es que yo quiera hacerme más importante que usted, pero a mí Dios me habló y me dijo: tienes que cuidar ese templo. Y me estoy preocupando de cuidar mi templo, mi salud. Tengo una mujer, tengo mis nietos, tengo un ministerio que si yo tiro por la borda, ya no hubiera muerto. Está la hermana, la pastora es testigo, que le dijo al hermano Glenn Wilson, tiene 25, 30 años, ¿no? ¿Cuánto dijo? 27, 26, está en diálisis, no tiene riñones. Toda la semana va 4 veces al hospital para que le metan insulina. Ya yo tengo 50 y pico de años. Y todavía me vendo. El problema es conseguir quien lo quiera comprar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya está vendido, hermano, tiene razón. ¿Qué vas a hacer con ese templo? Esa es la pregunta que yo tengo contigo. ¿Qué vas a hacer con ese templo? Donde mora el Espíritu de Dios. ¿Lo vas a dejar así? El problema es que no es que yo te estoy mirando, ni que la pastora, ni que los líderes. Es Dios el que te está mirando. Ese es el problema. Y yo quiero en esta noche que usted tome una decisión de cuidar su templo. Y cuando hablo de templo, en el caso de los matrimonios, tu marido es templo también tuyo. Son un solo templo. Así que no se atribule cuando la esposa le diga vete a bañar, no se atribule que ella está mandando a bañar a su templito. A su templito. Mira que no te machea la corbata con el saco, el pantalón con esto. No se atribule, hermano. Ese es el instrumento que Dios está usando para cuidar su templo. Yo quiero orar por usted, hermanos. He estado mostrando un poquito la preocupación de Dios de bregar con sus dones, con sus regalos. Y Él tiene mucho cuidado cuando Él va a un lugar. Allá en Guatemala, yo creo que sí, doña Berta, mi mamá no puede ir a una casa si no lleva un regalito. Es una falta de respeto caer sin una frutica, sin una comidita, un tamalito, cualquier cosita. Eso es parte de la cultura. En El Salvador me imagino, posiblemente hoy ya no, pero la gente de ahí. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a llegar aquí a Monte Santo esta noche?
Él tiene su regalito. Él trae un regalito esta noche para ti. Amén, aleluya. Él tiene una bendición para ti en esta noche. Y vamos, que el Señor, pues que lo deje, ¿no? Si lo trajo, que lo deje. Venga, mi hermano, vamos a orar.